Bueno, estamos ya a 20, ¿sí? De un año bastante particular, ¿no? ¿Cuántos de ustedes imaginaban el 2020 que íbamos a tener? Quizás, no sé si lo hubiésemos celebrado tanto, pero quizás nos hubiese gustado estar un poco más preparados para todo lo que iba a suceder. Pero más allá de eso, las fiestas siempre tienen un toque de felicidad, ¿no? Es una manera de hacer un borrón y cuenta nueva de todo lo que hemos vivido en el año, de reunirnos en familia, de disfrutar, en fin. Seguramente todos están planificando dónde pasar las fiestas, en especial en todo este contexto que tenemos que ver cuántos somos, si superamos el límite, si puedo irme de la región en la que estoy. En fin, todos estamos planificando nuestras fiestas con un único fin principalmente, ¿no? Ser felices, ¿verdad? Lo que queremos es pasar unas lindas fiestas en familia, o con amigos, o con las personas que nos rodeen, y trabajamos en función de eso. Hace unas semanas estuve en contacto con mis familias de Argentina y no lo comuniqué en su momento porque no quería alarmar a nadie, pero bueno, mi abuela estuvo un poco delicada de salud nuevamente y mi primer pensamiento fue, si le pasa algo a mi abuela, sería muy duro para mi familia justo antes de llegar a la Navidad enfrentar una situación tan dolorosa, en especial una familia pequeña como la mía. Mi hermano también acaba de salir está atravesando un divorcio, entonces todo este mix de cosas hacen que uno diga, empañe, entre comillas, la alegría que produce la Navidad. Más allá de todo esto, hay un aspecto importante de esta fiesta, y es que nos pertenece a los creyentes. O sea, esto no es una fiesta que le pertenece al mundo. No es el 9 de julio para los americanos o el 4 de julio para los argentinos. El Día de la Hispanidad, ¿cuándo era? Ese que siempre pisa con el retiro de familia, pero... Eso, gracias. Nadie que supuestamente no cree en Cristo tendría motivos para celebrar esta fecha, independientemente de que no sea puntualmente el 25 de diciembre. Pero, ¿qué le diría un padre no creyente a su hijo si le preguntase, ¿por qué celebramos esto? ¿Qué le diría? Bueno, sucede que hay una gran cantidad de gente en el mundo que cree que su Dios vino al mundo y nació, pero si es que se lo explica, ¿no? Y si es que el niño alguna vez se cuestiona esto. La realidad es que, obviamente, ¿no? Entre tanta alegría, regalos, fiestas y todo esto, el nacimiento de Cristo queda muchas veces relegado. Pero lo cierto es que Dios ha planeado el nacimiento de Jesús. De hecho, la palabra Cristo proviene del griego Christos, ¿sí? Que es la traducción de Mesías, de aquel que fue largamente esperado, largamente anunciado, constantemente, hay como un anhelo permanente. Esa es la figura que intenta dar la palabra Mesías, el que fue anunciado, profetizado, literalmente de Génesis 3:15. Alguien va a venir y va a enfrentar el gran problema del hombre. Esa es la esperanza. Esa fue la esperanza de Adán y Eva y a partir de ahí de todas sus generaciones. Y para mí es muy curioso cómo Dios planificó la llegada de su Hijo al mundo. No soy padre aún, pero quizás el Señor me dé el regalo de serlo. Estoy seguro de que si el día que llegase intentaré que todo esté bajo control, ¿no? Que nada me tome por sorpresa. En especial los que ya han sido padres sabrán, ¿no? Toda la preparación, las precauciones que hay que tener, en fin, ¿no? Y Natanael, leyendo los primeros versículos, hay varios detalles presentes en este relato, muy interesantes, que me gustaría verlos rápidamente. Y es que Lucas, en sus primeros versículos, nos presenta un marco histórico en el momento en que Jesús nació. Y nos dice que en aquellos días, es decir, no es específico, da un margen amplio de tiempo, se promulgó un edicto de parte de César Augusto para que toda la tierra habitada fuera empadronada. Es decir,
el objetivo de Augusto César es hacer un censo en todas las naciones que ellos dominaban a fin de recaudar impuestos. ¿Sí? Es la forma de medir la población y cuánto podemos recaudar de las naciones que estamos gobernando. Eso implica de que el contexto no es el ideal. El pueblo judío no tiene un buen recuerdo del censo. De hecho, a Dios no es algo que le agrade mucho, no el hecho de hacer un censo en sí, sino el de medir la fuerza en función de las capacidades del hombre. No sé si recuerdan que David en su momento quiso hacer un censo para medir su ejército y su riqueza y tuvo que pagar un alto precio a causa de eso. Entonces el recuerdo para los judíos, que además ahora están haciendo un censo para los romanos, por supuesto que no es agradable. Y el primer censo dice que ocurrió siendo Cireneo gobernador de Siria. Y uno puede asumir que el objetivo de Lucas, probablemente sea el principal, es dar una evidencia histórica, ¿sí? Es decirle al lector, esto pasó mientras tal persona gobernaba en este país. Seguramente esa habrá sido una de las intenciones. Pero a mí me gustaría pensar en el contexto conflictivo en el que Jesús nace, más que solamente en el histórico social. Todos iban a registrarse, dice el versículo 3, cada uno a su ciudad. Y si recuerdan, José y María son originarios de Belén, pero están viviendo en Nazaret, en Galilea, al norte. Por lo tanto, el censo no lo practican en Nazaret, deben regresar a su lugar de origen. Es por eso que emprenden este viaje. Ahora bien, estos días estuvimos con el equipo de servicio trabajando arduamente para organizar la cantidad de juguetes que recibimos, hacer una videollamada para ver todas las gestiones de hay que lavar los juguetes, cómo tratamos a las personas cuando llegan, cuántos juguetes de 12 años tenemos, qué hacemos si la persona dice esto, en fin, toda una serie de organizaciones que nos permiten ser eficientes para la labor que vamos a practicar, ¿sí? Es tan grande la obra que demanda ser organizados. Estamos hablando de Dios, ¿no? Conocido como un Dios de orden. Y no sé si pensaron esto. Dios eligió una virgen de Nazaret para que dé a luz en Belén. ¿No es más fácil elegir a alguien de Belén? No. Tiene que escoger a una persona específica que está en el norte del país, a las afueras, tiene que hacer 140 kilómetros en burro, con 9 meses. No creo que sea la mejor gestión que nosotros podamos asumir, ¿verdad? Es como, me animaría a decir que si fuese otro, si no supiera quién es Dios, quién planificó esto, diría, es pésima esta organización. ¿De verdad vas a traer a una mujer embarazada a hacer un censo y a recorrer, además que tienen que hacer toda una curva para no pasar por la tierra de Samaria? En fin, hay cosas que no parecen del todo tener mucha coherencia. Y José lleva a su esposa a la tierra de Belén, que es originalmente una pequeña aldea que está al sur de Jerusalén, pequeñísima aldea, a la cual el profeta Miqueas hace mención 750 años antes del nacimiento de Jesús. Le va a decir lo siguiente, de esta pequeña aldea. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Es decir, Dios viene planificando esto desde la eternidad. No hay improvisación en esto, no es casualidad. Hay un perfecto propósito y hay una sucesión de hechos coherentes en el plan de Dios desde la eternidad. Es decir, Dios tuvo en cuenta que María iba a estar en Nazaret. Dios tuvo en cuenta que Augusto César iba a hacer un censo. Dios tuvo en cuenta que tenían que viajar durante varios días para llegar justo a un punto en Belén, a un mesón donde no había lugar. Uno dice, de nuevo, otro detalle, ¿no? No había lugar ni siquiera para
que el niño pueda nacer en las condiciones ideales. Seguramente porque el censo trae a mucha gente del lugar, más los soldados propios que había en la región, es muy probable, no que la persona que los recibió no sea amable con ellos, sino que literalmente estaba sobrecargado el sitio, en una aldea súper pequeña, que curiosamente al día de hoy no pertenece a Israel, es territorio palestino, es como una isla palestina en medio de todo Israel. Aquí quiso Dios que nazca su hijo. En el principio, escribe Juan, existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Piensen esto. La voz creadora absolutamente de todo, la voz creadora que hace que todo subsista en Él, Colosenses 1:15, lo estuvimos estudiando todos estos meses, es la que ha planificado venir en este momento puntual de la historia y de la humanidad, y todo lo que ha sido creado por Él y para Él, ahora se ajusta al tamaño de un bebé. ¿Cómo solemos glorificar a la gente? ¿De qué manera glorificamos? Sí, miren, yo no sé absolutamente nada de arte, nada. Pero tuve la oportunidad de estar en el Museo del Prado el año pasado y he visto varias pinturas, muchas de ellas. Pero hubo una simplemente que recuerdo y fue la que más tiempo me admiré. Obviamente, no sé si suponen que es Las Meninas, ¿sí? Y estaba con mi mamá al lado y le decía, estoy sorprendido por los detalles del perro que está sentado ahí con los ojos cerrados semidormido. ¿Cómo este hombre puede tener tanto talento para el más mínimo detalle parezca tan real? Literalmente estuve 10 minutos delante de la pintura. Además que me sale astonishing, es deslumbrante porque es altísima y tiene un grado de, yo no sé mucho de verdad, de cero técnica, pero mantener las distancias, que sea proporcional, no debe ser fácil para nada, y más en un lienzo enorme. Y este hombre lo logró a la perfección. En verdad, yo no sé verdaderamente apreciar toda la dimensión del arte. Seguramente un especialista podría sacarle mucho más provecho a esto. Sin embargo, dentro de mis limitaciones, pude disfrutar una pizca de la gloria de Velázquez. Lo reconozco, lo enaltezco, lo magnifico a Velázquez por esto. ¿Cómo uno puede glorificar a un deportista por la disciplina que practica? Quizás no todos sepan demasiado de fútbol, pero te tienes que dar cuenta que una pulga de 1,70 no puede tener tanta agilidad para esquivar tantas personas fuertes y veloces. No cabe en el mundo eso. No lo digo porque sea rosarino, digo, independientemente de eso. Digo, así no veas nunca fútbol. Ves un gol de Messi y decís, ¿este tipo de dónde salió? Bueno, en fin. Te asombra, así no sepas nada de fútbol, decís, yo no puedo creer que esta persona tenga tanta habilidad. Y uno está glorificando al objeto o a la persona en función de su habilidad y de cómo magnifica en lo que se especializa. Si tuviésemos que glorificar a Dios por su nacimiento, ¿qué estaríamos magnificando? ¿Por qué pregunto esto? Porque el texto dice, literalmente, que un ángel del Señor, verso 9, se presentó ante ellos, pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Según Piper, me gustó, esto se lo robé a él, el momento en el que mayor se manifiesta la gloria de Dios en la tierra y en la historia es el nacimiento de Jesús.
Y yo me quedé pensando y dije, a ver, yo pensé que era la cruz, o pensé que era la transfiguración, o pensé que era el bautismo, pero independientemente que uno puede estar más de acuerdo o no, dije, a ver, el Dios creador del universo, aquel que hace sostener todo, con el mismo verbo que crea las cosas, es el mismo que lo sostiene, decidió voluntariamente, planificó absolutamente todo para que su nacimiento sea de esta manera, plenamente humilde. Y por cierto, no se presentó ante los magos, se presentó ante pastores. Y yo sé que suena lindo la figura de los pastores en el relato bíblico, ¿no? Como qué lindo que haya pastores contentos con sus ovejas. Vale, pero en realidad los pastores eran la profesión más baja que un judío podía practicar. O sea, era la persona más humilde. Ni siquiera eran sus ovejas, eran las ovejas de otros las que debía cuidar. Y se iban rotando las vigilias de la noche para cuidar las ovejas. Pero el puesto laboral de ser pastor de ovejas era el más pequeño de todos. De hecho, ¿qué función tenía David? Pastor de ovejas, ¿no? Y cuando su padre está ante Samuel y le dice, ¿te falta un hijo? Sí, pero está pastoreando ovejas, como diciendo, es medio inútil. Obviamente que no lo presenta el texto así, pero está diciendo, ¿de verdad va a ser el rey de Israel un pastor de ovejas? ¿Entienden el punto? De decir, miren cuál es el público, el primer objeto de difusión son pastores. No quiero comparar con ningún empleo actual, pero creo que se entiende, ¿no? La idea. Cobra sentido Filipenses 2, ¿verdad? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tomó esto como forma a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, es decir, quizás siervo suena más lindo, forma de esclavo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. A ver, si tuviésemos que glorificar a Dios por su nacimiento, entonces deberíamos glorificar a la gente por qué buen humilde que sos. No hay nadie que te compare en humildad. No hay nadie que esté a tu altura de sencillez. Y estamos hablando del creador del universo, ¿no? Por eso me gusta la idea de decir, en verdad. Nadie puede, de una dimensión infinita, reducir, es como un archivo zip que comprimimos en el ordenador, a un archivo comprimido, de la medida más pequeña de almacenamiento. Perdón, Paco, si no entendés la figura, pero es como una biblioteca comprimida en una hoja, en una oración. Por eso creo que sin dudas es una de las, o al menos está en el top 3, de cómo Dios manifiesta su gloria. Isaías habla acerca del nacimiento de Jesús, y como leía Leo antes, dice que Él será llamado admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El rey soberano del mundo, naciendo en un establo, de un matrimonio que aún no había sido consumado, humilde. Este niño, su reino no tendrá fin. Y Lucas nos los presenta en el contexto del Imperio Romano. ¿Ven cómo intenta contrastar el autor esto? Es decir, está Herodes gobernando en Israel, capítulo 1. Está Augusto César gobernando toda Roma. De hecho, hay una figura interesante que aparece en los versículos, y es que hasta lo último, toda la tierra habitada, dice el versículo 1,
era censada. Y miren el dominio que tenía Roma. Este pequeño niño, es de aquel que tanto se anunciaba. Yo quisiera, quizás bastante mucho más rápido en esta porción, tomar 3 puntos principales de este relato, basándome principalmente en el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Esto es lo que le mencionaba de la manifestación de Dios, ¿sí? Quizás sea la revelación más grande de su gloria. Entonces, pensaba esta oración mientras preparaba el mensaje, es decir, a la mente humana la planificación de Dios no es eficiente. Es todopoderosa. Excede la planificación. De hecho, los chicos que estuvimos trabajando en el equipo en el servicio ayer, hay cosas que exceden nuestra extrema organización y control, ¿no? Y algo increíble de Dios, no que Dios sea descuidado, sino que se maximiza en este relato el poder soberano de Dios en medio de todo su advenimiento. Yo quisiera tocar 3 puntos principales que podemos extraer del versículo 14. Tres relaciones, 3 vínculos que tiene la paz de Dios. El primero de ellos es la paz con Dios. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, dice el relato de Mateo. La única persona que puede celebrar un nacimiento como el de Jesús es una persona pecadora. Repito, la única persona capaz de poder celebrar y alegrarse del nacimiento de Jesús no son los que se congregan en las iglesias, no son los que se llaman cristianos, son los que aceptan su verdadera condición de pecadores. Nadie que no necesite un Salvador estará contento. Nadie que no necesite un médico estará contento de hallar uno. En estas últimas semanas, tengo un amigo en común que de vez en cuando me reúno con él y solemos charlar de varias cosas. Siempre las conversaciones giran en torno a la existencia de Dios y todo eso. Él no es creyente. Y un día en mi casa, merendando, le dije... Él me decía que antes era ateo, pasó de ser ateo agnóstico y ahora es teísta. Vamos paso a paso, de a poquito. Teísta es alguien que, a diferencia del agnóstico, cree que hay un Dios, cree que hasta incluso es posible conocerlo, pero que no es el Dios de la Biblia, ¿sí? Entonces le dije, bueno, hagamos una cosa, te ofrezco reunirnos una vez por semana y vamos a leer la Biblia juntos. Te voy a enseñar a leer la Biblia. Y las primeras semanas empezamos por el libro de Génesis, viendo la creación de Dios, y claro, llegamos al capítulo 3 y tenemos un pequeño conflicto, ¿no? Sí, pecamos, somos pecadores, pero hasta ahí la cosa venía más o menos bien, hasta que leímos juntos Mateo 5. Y leímos acerca del primer ejemplo que da Jesús de la ley, acerca de si no tenés que asesinar a alguien para cometer asesinato. Basta con odiarlo en tu corazón o basta con insultarlo. No les puedo decir la palabra que él soltó después que le dije eso. Pero básicamente podrán creerme que no dijo... Básicamente su conclusión fue, pero entonces soy súper pecador. Dije, estás entendiendo perfectamente la Biblia. O sea, vas por el camino perfecto. A los pocos minutos de seguir desarrollando, ¿no? No hace falta... acostarte con otra persona que no sea tu esposa, tu esposo, para cometer adulterio. Uf, dijo. Esto cada vez se pone peor. Entonces no hay forma de salvarme. Se llama Francisco. Le digo, Kiko, 10 puntos. Ya, no sé por qué no estás estudiando teología, vas por el camino perfecto. Pero a él esto no le cayó del todo bien. Era muy choqueante decir, pero ¿dónde está el amor en la Biblia? Si acá es todo condenación, todo pecado. Yo entiendo que me desobedezco, soy malo de vez en cuando, pero ¿tan malo soy? Sí, extremadamente malo soy, Kiko.
Y me contaban varias personas que estuvo varios días como preocupado de decir, soy muy pecador, no sé si puedo ser salvo después de todo, no sé si a este Dios lo puedo agradar. Y mientras pensaba en él, se me vino a la mente un testimonio que cuenta Richard Wurmbrand en su autobiografía de Torturado por Cristo. Se lo voy a leer rápidamente. Él dice, para mí el predicar el evangelio a los rusos es el cielo en la tierra. Yo he predicado el evangelio a hombres de muchas naciones, pero nunca he visto un pueblo tan sediento del evangelio como los rusos. Un sacerdote ortodoxo, amigo mío, me telefonió un día para comunicarme que un oficial ruso había acudido a él para confesarse. Como él no sabía ruso, y yo en cambio sí, le había dado mi dirección. El hombre vino a verme al día siguiente. Él amaba a Dios, aunque nunca había visto una Biblia, ni jamás había asistido a ningún servicio religioso, pues existen muy pocas iglesias en Rusia. No tenía la menor instrucción religiosa, pero amaba a Dios a pesar de no tener ni el más elemental conocimiento de Él. ¿Se acuerdan la figura de Velázquez? Yo no sé nada de arte, pero estaba asombrado por la pintura. Comencé a leerle el Sermón de la Montaña y las parábolas de Jesús. Después de escucharlas, en un arranque de alegría se puso a danzar por todo el cuarto, exclamando, ¡qué maravillosa belleza! ¿Cómo pude vivir sin saber nada de este Cristo? Fue la primera vez que vi a alguien tan cautivado por la persona de Cristo. Fue entonces que cometí un error. Le leí acerca de la pasión y la crucifixión de Jesús, sin haberlo preparado para ello. Él no lo esperaba, pues cuando escuchó cómo Cristo fue abofeteado, cómo fue crucificado y al fin murió, cayó en un sillón y comenzó a llorar amargamente. Había creído en un Salvador y ahora su Salvador estaba muerto. Al observarle, me sentía avergonzado de llamarme cristiano y pastor, de ser un maestro para los demás y, sin embargo, escuchen, jamás haber compartido los sufrimientos de Cristo en la forma en que este oficial ruso ahora los compartía. Mirándole, me pareció volver a ver a María Magdalena llorando al pie de la cruz, llorando fielmente, aun cuando Jesús yacía en la tumba. Luego le leí la historia de la resurrección. Él no sabía que su Salvador había resucitado de la tumba. Cuando escuchó estas maravillosas nuevas, se golpeó las rodillas, profiriendo una palabra bastante grosera, aunque en ese momento la consideró aceptable y aún quizás sana. Era su cruda manera de expresarse. Nuevamente se regocijaba gritando de alegría, ¡Él vive! ¡Él vive! Y danzaba dominado por la felicidad. Oremos, le dije, pero él no sabía orar. A nuestra manera, por lo menos. Cayó de rodillas junto a mí y las palabras que brotaron de su labio fueron, ¡oh Dios! ¡Qué magnífico eres! Si tú fueras yo y yo fuese tú, nunca, escuchen, te habría perdonado. Eres en realidad magnífico, y yo te amo de todo corazón. Pienso que todos los ángeles en el cielo se detuvieron para escuchar esta sublime oración de un oficial ruso. Él había sido para ganar a Cristo. Él había sido ganado para Cristo. Gracias. ¿Se dan cuenta que no se puede celebrar? Si no hay conciencia de pecado, es como esperar que el día de la independencia a mí me quiebre como me está quebrando ahora. Sí, qué bueno. Asombroso. No hay real quebrantamiento. No hay cambio.
No hay verdadera alegría, o al menos no la que manifiestan los ángeles. Muchos pueden pensar, ¿realmente este Jesús puede perdonarme? ¿Tiene la capacidad, el poder y la autoridad para hacerlo? Esto se cuestionaban los fariseos, de hecho. Mateo 9 narra el famoso relato del paralítico que lo traen los amigos, lo bajan por el techo, y los fariseos, al ver que Jesús perdona sus pecados, dicen, ¿y desde cuándo tienes autoridad para hacer esto? Ahí fue la primera vez que lo intentan asesinar a Jesús. ¿Quién eres tú para perdonar los pecados? Es como si, no sé, yo insultase a Mica y viniese Mila y me dice, Gaby, yo te perdono por insultar a Mica. No, ella debe perdonarme por la ofensa que hice. Por eso debe ser Dios el único capaz de poder perdonarnos a nosotros. Por eso Jesús puede ser el único que puede perdonar nuestros pecados. No hay otra persona, no hay otro medio, no hay otra forma que no sea Cristo. Y esa es la verdadera convicción que genera el Evangelio. El segundo aspecto de la paz que genera esta buena noticia del Evangelio, no solo es la paz con Dios, sino la paz en nosotros. La segunda parte del versículo 14 dice, en la tierra paz entre los hombres de su elección, o paz a los hombres que han sido escogidos, o paz a los hombres en los cuales Él se complace. Y la pregunta sería, ¿estoy experimentando esta clase de paz que debería producir el Evangelio? ¿Es posible lograr experimentar y vivir esta paz que dice que aquellos que reciben la buena noticia del nacimiento de Jesús deberían estar viviendo? Jesús dijo lo siguiente, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo la da. El hombre tiene maneras de conseguir brisas de tranquilidad momentáneamente. Sí, hay noticias que nos generan cierta tranquilidad. Nos dan una buena noticia en el trabajo y nos alegramos. Se nos rompe el radiador y decimos una de cal y una de arena. El mundo nunca puede proveernos una paz permanente y segura. De hecho, nosotros no podemos lograrnos por nosotros mismos. Por más que yo intente manipular al máximo mi condición y mi realidad y tenga la mayor cantidad de recursos, no puedo lograr vivir un estado de paz como la Biblia lo describe. Y Pablo va a retomar esta idea y va a decir que Cristo mismo es nuestra paz. Ahora, miren el versículo 14 en sus Biblias, del capítulo 2 de Lucas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. Es decir, hay un vínculo entre la gloria que Dios recibe de parte de los hombres por reconocer su nacimiento y su obra y su promesa, y en respuesta Dios ofrece paz. Pero va junto a esto. Uno no puede decir, quiero la paz de Dios, pero no quiero a Jesucristo. Quiero vivir en un estado de paz y tranquilidad y felicidad, pero no quiero a Cristo. No, es que no se separa esto. Es un solo conjunto. Por eso Jesús no es un complemento, no es una herramienta. Es la fuente de nuestra paz. Al mismo tiempo, pensemos en la paz de Cristo. No sé si le vienen a la mente mensajes o versículos acerca de la paz, pero el mismo Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino espada. He venido a traer división entre la nuera y la suegra, entre los hermanos, entre el padre y el hijo. Entonces, ¿a qué tipo de paz se refiere? Evidentemente, el nacimiento
de Cristo en la tierra, como en nuestros corazones, es calma para el espíritu, pero guerra para el mundo. Piensen un segundo. La paz de Cristo es calma para el espíritu, pero es guerra para el mundo. Piensen en María y José. La buena noticia de este milagro cumplido está repleto de asesinatos. Herodes manda a matar a todos los niños de una aldea. José teme de que María sea apedreada o que la gente la condene porque está embarazada sin aún haberse casado. Deben huir a Egipto, tienen que volver. El Evangelio no trae paz al mundo. Tiene un costo la paz de Cristo. El discipulado trae un costo. Se llama cruz. ¿Cómo logramos, en medio de tanto conflicto y desafío, experimentar dicha paz? Creo que la clave está en 2 versículos del libro de Romanos. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. Y acá está la clave. Si te gusta anotar cosas en tu Biblia o remarcarlas o en tu aplicación, esta es la parte a marcar. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, esta paz sobrenatural, solamente es disponible mediante el acto de fe. Ahora bien, déjenme explicarles qué es esto de en el creer. Seguramente si yo les dijese ahora que lo más saludable para vuestra vida es que se levanten todos los días súper temprano, de que mantengan una buena dieta y nutrición, de que coman frutas, verduras, de que coman, bueno, por ahí el pescado a ustedes no les genera demasiado problema, pero se terminaron la fritura, se terminó lo dulce, vamos a hacer ejercicio todos los días. Ninguno de todos los que está acá, ninguno, me va a decir, Gaby, estás equivocado. Nadie puede negarme de que lo más sano para el cuerpo es una buena nutrición y el ejercicio. Absolutamente nadie. ¿Cuántos de ustedes abrazan esta verdad? Repito, ¿cuántos de ustedes dicen, sí, esto es cierto, pero además quiero vivir esto? Hay un abismo entre la verdad que creo, reconozco y acepto y la verdad que decido vivir. Esta verdad la acepto, pero no me agrada. La creo, pero no la compro. Es como ver una prenda súper cara, pero muy linda. Y uno dice, está buena, pero no me voy a gastar esta fortuna en la prenda, no vale la pena. Es lo mismo. Por eso, el Dios de paz actúa en nosotros, no cuando digo, sí, es verdad, tienes razón Dios, sí, tal cual. Es muy coherente la teología, tiene mucho sentido lo que dice Gaby. Entonces sí, me lleno de paz. No funciona así esto. Por eso la parábola de Mateo 13 es, sí, yo sé que vale esto el tesoro y vendo todo. Vendo todas las perlas que tengo, junto toda la porquería que tengo, la vendo y compro el valor de esta perla. Hay más que un convencimiento. Esa es la clave de cómo Dios produce paz en el interior y eso no depende de las circunstancias. ¿Qué pasará si cuando empezamos a hacer dieta todos los días empezamos a engordar? Otra cosa, que vuelva el chocolate, ¿no? Ya está, no tiene sentido. La vida cristiana está repleta de aflicciones. De hecho,
si Cristo nos dejó nuestra paz, la Biblia lo presenta a Cristo como una persona, varón, ¿cómo era? Se me fue el texto, como varón de quebranto, ahí se me fue experimentado en dolores. Y uno puede decir, pero Jesús, ¿dónde está tu paz si sos un hombre experimentado en dolores? De quebranto. Porque esta paz sobrepasa todo entendimiento. La paz que está dentro del entendimiento humano funciona en la medida de que nadie altere mi control. En la medida que esto se ve amenazado, mi paz desaparece. ¿Qué le dice una persona que está? Esto lo veo mucho cuando nos toca ayudar a una persona que está enferma y casi a punto de morir. Que hay que estar encima, que hay que ayudarlo, y el proceso es lento, es súper doloroso. Todo lo que te dicen es, quiero que esto se termine. Quiero paz, quiero descansar, quiero que este calvario termine de una vez. Eso me decía Nico cuando tuvo COVID, es decir, basta de sufrir. Lo que uno quiere durante el permanente dolor y el desafío es que termine esto. Por eso esta paz de Cristo es capaz de estar sobre lo normal, sobre lo natural. Es una paz sobrenatural. Y logra esto, lo que dice Filipenses 4:7. Esta paz, me encanta, guarda nuestros corazones. Es como un escudo, una armadura alrededor de mi corazón, de lo que amo, de lo que atesoro, de lo que creo realmente necesario para mí. Por último, hay un orden natural en esto. La venida de Cristo trae paz entre Dios y nosotros. Esa paz que experimentamos se evidencia, se transmite en una vida de paz los unos con los otros. Bienaventurados los que procuran la paz. Bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 14. Cuando hay una gloria real a Dios por quien es y compro la verdad de Cristo, lo que sucede entonces es que experimento esta paz y afecta a mi entorno. No es una paz inerte, vacía, improductiva. Afecta. El Padre Nuestro tiene justamente este principio. ¿Cómo somos capaces de perdonar a otros? Porque hemos sido perdonados por Dios. Y si reconocemos que somos pecadores y hemos experimentado el perdón de Dios, contamos con una capacidad sobrenatural para perdonar. Nos gozamos en el perdón de Dios. Primera parte del versículo 14. Experimentamos su paz y en consecuencia expresamos gracia y misericordia al resto de las personas. Yo quisiera terminar, quizás me extendí un poco más de lo que hubiese querido. Quisiera dejarlos con esta... Me esmeré en buscar una diapositiva bien navideña. Miren que a mí no me gusta tanto la Navidad, pero dije, voy a ser un poco más tierno esta vez. Quiero que piensen en esto. Espero que la fuente se entienda. La evidencia del futuro reino de Cristo, es decir, la venida de Cristo fue un tráiler como el que vimos antes. Fue un comienzo. De hecho, el reino de los cielos, que tanto hablan los evangelios, se ha instaurado en los corazones de aquellos que han creído en él. Esa es la primera parte de su reino. Pero estamos anhelando un segundo reino, visible, terrenal. Mientras tanto, nuestro deber es evidenciar el reino de los cielos en nuestros corazones. Es la evidencia más fuerte
en especial ahora cada vez que intento evangelizar a alguien y intento convencer de la existencia de Dios, llega un punto en el que la única forma que tengo es esta persona tiene que ver que realmente soy afectado por Dios. Puedo darte 1000 razones diferentes para que más o menos aceptes el Evangelio. Después de todo, no me importa que digas, tenés razón, Gaby, no me sirve eso. Tiene que llegar al punto en que la gente diga, quiero conocer al mismo Dios que transforma tu vida. Eso es radical. Eso es sobrenatural. Eso, pensando en este soldado ruso, ¿no? ¿Cómo convences a un soldado comunista de que Dios existe? Piensa en un minuto. Si tuvieran que... No digo que tenemos que sufrir lo de Richard Wurmbrand, porque eso realmente es inhumano. Pero piensa en un minuto. Si tuviesen la oportunidad de evangelizar a un ruso comunista, ¿qué argumentos le dirían? No hay. No hay. Lo único que pueden quebrantar el corazón de Roca, no solamente de los rusos comunistas, sino de cualquier vecino que conozcamos, es un amor sobrenatural que excede lo que las personas podrían llegar a comprender, a punto tal que digan, jamás perdonaría a esta persona. Yo jamás perdonaría a un soldado ruso. Si yo fuese Dios, es muy coherente lo que dice este hombre. Jamás te perdonaría. En especial si leen la biografía de este hombre. ¿Cómo este hombre pudo amar a los rusos? Hay algo que gobierna su corazón. Y no le permite otra cosa más que manifestar algo sobrenatural. Y esto quiebra los corazones. Esto es lo que hace que un soldado romano, después de que le clava la lanza, ¿no? Es decir, después de todo lo que te hicimos, no puedes decir, Señor, perdónalos porque no sabes lo que hacen. No. Este hombre es Dios. No queda otra. Ese es el sentido de la Navidad, si se quiere, ¿no? La buena noticia. El cumplimiento de Génesis 3:15 y la esperanza para nuestra salvación. Oramos. Señor, no nos queda más que honrarte, agradecerte, valorarte. Que haya en nosotros la misma respuesta que estos pastores. De no poder contener semejante noticia. De no poder evadirla, de no ignorarla, de no ser indiferentes a esto. Señor, ayúdanos a glorificarte. Llénanos de nuestra paz, de tu paz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.